Esto es lo que le llaman hemostasia primaria. Pero ¿cuál es lo malo de la hemostasia primaria? Que este plaqueta, esa formación o esas plaquetas que están agregadas no es estable. ¿Qué es lo que ocurre? Qué bueno sería que se queda parchadito ahí, pero en todo momento, ¿qué está pasando? Sangre. Si está pasando sangre, hay mucha posibilidad que esto se pueda desprender. Entonces, sí que las plaquetas son importantes, sí, pero necesitamos la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La fase de la coagulación. O sea, al final, si la sangre no coagula, ¿qué va a pasar con las personas? Van a seguir sangrando. ¿Conocen algún tipo de enfermedad donde la sangre demore en coagular? ¿Una enfermedad genética? ¿Cuál? La diabetes, pero puede ocurrir por un evento que sube la glucosa, eventos finales, pero una enfermedad genética. El perro puede ser la genética. Genética, por algún tipo de mutación, por algo conocida. La famosa hemofilia. La hemofilia, las personas que sufren de hemofilia, ¿qué ocurre con su sangre? ¿Coagula o no coagula? Sí coagula, pero demora. O sea, no coagula en 2 minutos. Coagulará en 10, en 15. Va a coagular, pero mucho tiempo va a demorar. O sea, sí coagulación, pero Es lenta. no existe la coagulación en estos problemas. ¿Cómo? Es que no existe. Se demora muchas veces, se demora, pero demora mucho tiempo. Ya pues que demore, pues lamentablemente no es tan fácil. Si llega un momento en que la sangre demora en coagular, ¿qué puede ocurrir? Podemos perder mucha sangre. Y si perdemos mucha sangre, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces, ese es uno de los problemas de las enfermedades como la hemofilia. Pero la hemofilia no está relacionada con las plaquetas, como si en un caso infeccioso de riña o otro parecido, de Babés y otro parecido. Pero acá el problema es los factores de coagulación. Decíamos que esta era la matriz subendotelial, porque estaba por debajo del endotelio. En la matriz subendotelial, aparte de colágeno, tenemos otro que tenemos ahí, es la famosa tromboplastina, o llamado factor 3 de la coagulación. O sea, la tromboplastina se encuentra en la matriz subendotelial. ¿Junto con quién? O sea, hay colágeno y hay tromboplastina. Hay colágeno y hay tromboplastina, mezcladito. Las plaquetas, ¿con quién se agarran? ¿Con el colágeno. Debe haber algo que se agarre con quién. Con este factor 3 de la coagulación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende acá? ¿Correcto? Acá en la matriz endotelial tenemos dos componentes. Tenemos el componente colágeno y el componente tromboplastina. ¿De acuerdo o no? Ya. Tenemos esa parte. Lo borramos nuevamente. Vamos a ampliar un poco más esta parte de las plaquetas que lo hicimos muy pero muy rápido por detalle. Dígame, ¿endotelio sano o no está sano? Acá. Sano. Plaquetas inactivas y esféricas, ¿sí o no? Y esta era la matriz extracelular o matriz subendotelial. ¿Qué tenemos en la matriz subendotelial? Hemos dicho colágeno más factor 3 de la coagulación. ¿Está bien o no? No lo colocamos ahí porque a las plaquetas le llega el factor 3. Ellos solamente aquí quieren ver colágeno, nada más. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién tenía la glicoproteína 1B? La plaqueta, inactiva o activa, igual tenía la glicoproteína siempre. ¿Dónde está el colágeno? En la matriz, ahí hay que los une, el factor BW. El factor BW es el que se encarga de unir el colágeno con la glicoproteína. ¿Dónde encontramos el factor BW? Aquí, en el endotelio, cuando se rompe, sale el factor BW. Dentro de las plaquetas también tenemos el factor BW. O sea, la probabilidad que haya el factor BW en una lesión es alta. Porque está en la matriz,
está en el endotelio que se rompió y está en la misma placa. O sea, la probabilidad de que esté en el factor W es alta, por lo tanto, va a dar la primera fase que se llama adhesión o adherencia plaquetaria. O sea, adhieren primero las plaquetas, adherencia plaquetaria. Y luego que se adhieren, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas se activan. Miren el cambio de forma, clarito. Forma pseudópodo, ¿sí o no? Y tienen un íntimo contacto entre ellas. Claro, con los deditos es más bonito la unión. Cuando están esferas no se pegan bien, tiene que ser con los deditos. Aquí está el resumen. Endotelio sano, plaquetas inactivas. El endotelio se rompe. La plaqueta entra en contacto con ¿qué hemos dicho con él? Colágeno. ¿Qué sería la bolita? La glicoproteína 1B. ¿Qué está en la matriz endotelial? Colágeno. ¿Quién une entre los dos? Entre la proteína B2. ¿Ve? Adherencia. Y luego, cuando se adhieren, las plaquetas se activan. Metamorfosis, cambio, metamorfosis viscosa, formación de pseudópodos, todo lo que ustedes quieren. ¿Y qué pasó? Comienza a expresar una glicoproteína que estaba antes. ¿Dónde? ¿Dónde estaba esa glicoproteína 2B3A? Antes estaba hacia adentro, ¿no? Y cuando la plaqueta se activa, ¿qué ocurrió? Pues esta glicoproteína sale al exterior. Ahí me doy cuenta que esta plaqueta, ¿cómo está ahora? Esta plaqueta está activa. Y cuando una plaqueta se activa, no solo cambia de forma, sino que libera los granulitos que tenía. Estos granulitos son proagregantes. ¿Qué significa? Llamo a más plaquetas para que se active más. Y se agregan más plaquetas que formó agregación plaquetera. Adherencia y agregación. ¿Está bien que hayan cambiado de forma? Claro. Estas de aquí llegaron a unirse, no, siguen su viaje. ¿Cómo le llamamos? Hemostasia primaria, tampón plaquetaria. Pero hemos dicho que esta hemostasia primaria no te garantiza de que ya no sangre. Necesitamos, ¿qué necesitamos? La siguiente fase, que es la fase de la coagulación. Miren acá los problemas, defectos en la función plaquetaria. Defectos genéticos, deficiencia del factor W. Si tengo deficiencia del factor W, la glicoproteína 1B puede unirse con el colágeno, no, sangrado. Otro, deficiencia de la glicoproteína 2B3A. Si tengo deficiencia, ¿se podrán agregar las plaquetas? No, entonces también sangrado. Otro, ¿cuál sería? Deficiencia de la glicoproteína 1B. Si me falta glicoproteína 1B, ¿podrá adherirse? No, tampoco. Entonces pueden ver deficiencia en cualquiera de ellos tres y nos va a traer muchos problemas. Otra cosita que no hemos visto, es aquí en este dibujo, es el de acá. Pregunta. Endotelio, colágeno o factor 3. Endotelio, colágeno y factor 3 de la coagulación. ¿Hay endotelio? No, daño. La glicoproteína 1B se une con el factor W al colágeno. ¿Recuerdo? Adherencia. ¿Esta cuál sería? La glicoproteína 2B3A está saliendo al exterior. ¿De acuerdo? Y esta es la plaqueta. ¿Qué error tiene el dibujo? ¿Cuál? Bueno, o sea, yo a esa plaqueta le hubiera tenido que colocar, ¿cómo hubiera tenido que poner esa plaqueta? ¿Así, sí o no? Ah, ya, ese sí. Ese se hubiera sido una plaqueta de qué tipo? Activada con su pseudópodo. ¿De acuerdo o no? Ahí sí. Otro, ¿está liberando gránulos o no liberando gránulos? El factor W. Y mira, el endotelio que se rompe, el factor W. Colágeno expuesto, muy bien. Y miren quién une la glicoproteína 2B3A con la glicoproteína 2B3A. Son dos receptores, o sea, son dos bolitas. No se pueden unir. Requieren. Es como que fueran dos así. 2C. Algo tiene que ponerse entre ellos
para que una plaqueta se pueda agregar con otra. O sea, yo expreso la glicoproteína y se queda así. Pero como yo uno con otro, necesito una molécula que enchape ambos. Esa molécula que enchapa a ambos es el fibrinógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es el fibrinógeno? Si yo hubiera colocado acá otra plaqueta, no va a ser tan grande, ¿de acuerdo? Hubiera tenido que ponerle acá, ¿qué cosa también? La glicoproteína 2B3A, 3A, hubiera tenido que poner entre ambos el fibrinógeno. ¿Se entiende el video o no? Para que agregue más plaquetas. ¿Podría poner una esférica ahí? Él tiene la glicoproteína 2B3A. ¿La esférica tiene la glicoproteína 2B3A? No, porque tiene activa, tendría que estar. Entonces, ¿se puede adherir? Perdón, agregar, no, se va. Tienen que estar todas activas. El fibrinógeno, lo voy escribiendo acá, es el factor 1 de la coagulación. O sea, normalmente el fibrinógeno está viajando por sangre. Es un factor de coagulación. Casi todos los factores de coagulación son sintetizados ¿dónde? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué órgano es ese? Hígado. El hígado sintetiza el fibrinógeno. Uno de los gránulos que va a liberar adentro de la plaqueta, uno de los gránulos también, ¿quién es el fibrinógeno? Entonces, cuando la plaqueta se activa, ¿qué está liberando también? Fibrinógeno. La pregunta que viene acá: si en la sangre hay buena cantidad de fibrinógeno, la plaqueta tiene un gránulo que es fibrinógeno y cuando se activa libera el fibrinógeno, la probabilidad que haya fibrinógeno acá ¿es alta o baja? Alta. Y si es alta la probabilidad que haya agregación plaquetaria o es baja la probabilidad de que haya agregación plaquetaria. Alta. Si las plaquetas no tuvieran fibrinógeno, tal vez no hubiera tanto fibrinógeno para que se agregue. Ojo, este es el factor 1 de la coagulación, que hemos dicho que se llama fibrinógeno. En las primeras clases, el hígado también producía otra proteína. ¿Cuál es otra proteína que ya hemos visto al inicio que produce el hígado también? Albúmina. ¿Cuál? Albúmina. Correcto, la albúmina. La albúmina es una proteína grandota que está viajando también por sangre. Y esa albúmina no tiene nada que ver con la coagulación. El hígado también lo produce, nada más. ¿Está bien? El hígado produce gran cantidad de proteína. Entonces la proteína ahí también está aquí, producida por el hígado. Ojo, el fibrinógeno está en sangre. Error común. Dice, cuando hay una lesión vascular, el hígado libera fibrinógeno. No, el fibrinógeno está ahí. Igual, la albúmina está ahí. O sea, simplemente ese fibrinógeno tendrá un tiempo de vida. Tal vez después de 2 semanas el fibrinógeno se destruye. ¿Y el hígado que producirá? Nuevo fibrinógeno. Simple. Igual, la albúmina tendrá un tiempo de vida, pasará el tiempo de vida de la albúmina, ¿qué pasará? El hígado producirá una nueva albúmina. ¿De acuerdo? Este es el factor 1, que se llama factores de la coagulación, porque los factores de coagulación se encuentran en la... ¿Dónde? Correcto. Hasta el momento, Angie, todos los factores de coagulación se encuentran en la sangre, excepto uno. ¿Cuál es? No sé. ¿Cuál? ¿El 3? No, porque no te lo veas que en sangre. ¿Cuál? El 3. El 3. ¿Por qué el 3? ¿Dónde lo encontrábamos? No sé. En la Por matriz debajo. subendotelial. O sea, todos los factores de coagulación se encuentran en la sangre, excepto ¿cuál? El factor 3 que se vacila, que está aquí.
que cuando se lesiona, no del endotelio, Debajo. debajo del endotelio, ojo, porque si estuviera en el endotelio, si el factor 3 estuviera aquí, estaría en contacto con la sangre o no. No, está por debajo del endotelio. En la matriz subendotelial, o en la capa subendotelial, o en la matriz extracelular del subendotelio, como quieran llamarlo, pero no en contacto con la nunca. ¿Igual que quién? ¿Igual que quién? El colágeno, que tampoco tiene contacto con la sangre. Entonces, todos los factores de coagulación se encuentran en la sangre, excepto el 3. Casi todos los factores de coagulación que están en la sangre son sintetizados en el hígado, excepto uno. Claro. Todos los factores de coagulación se encuentran, son sintetizados en el hígado, que vienen de la sangre, excepto uno, el factor 4. El factor 4 es un ion, que es el calcio. ¿Dónde la concentración de calcio es mayor? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Fuera del líquido extracelular, la sangre es extracelular. O sea, el calcio es el factor 4 de la coagulación. El calcio es un ion, es un mineral, no lo va a sintetizar el hígado. Entonces, todos los factores de coagulación que se encuentran en la sangre, excepto el calcio, son sintetizados en el hígado. Todos los factores de coagulación se encuentran en la sangre, excepto el 3, que está en la matriz subendotelial escondida de la sangre. ¿Vamos bien hasta ahí o no? El fibrinógeno también lo encontramos ¿dónde? Dentro de las plaquetas, como un gránulo. Cuando se activa, la probabilidad de fibrinógeno es enorme. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo conforme? ¿Sí? Nos quedan 13 minutos todavía para tener la idea de, ya tienen la idea de todo lo que hacen las plaquetas, que liberan los gránulos, miren todas las enfermedades. Y lo que decíamos ahora, que el tampón plaquetario o llamada hemostasia primaria no te asegura que ya no perdamos sangre. ¿Por qué? Porque es inestable. No borro los de acá, porque estamos colocando los factores que están producidos ¿dónde? En la sangre. Factor 1 y factor 4. Entonces, para estarnos seguros de que ya ese tampón va a ser ya tris y no va a ser pues superglue ni nada por el estilo, necesitamos la coagulación. Obvio que si hablo de coagulación, estoy hablando de los factores de la coagulación, ¿sí o no? Y eso es importante. ¿Dónde encontramos casi todos? En el plasma, lo mismo que hemos dicho. Y les presento a todos los factores de coagulación que están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y hay muchos más todavía. Hay muchos más. El factor ahí de caliqueína, hay muchos factores más aparte. Le llamaron esos nombres porque fueron descubriendo así. ¿Cuál falta? El 6, ¿sí? ¿No se dan cuenta? Al comienzo existió un 6, pero luego se dieron cuenta que escucha se equivocaron. Ahí contamos la historia. ¿Qué le pasó al factor 6? ¿Ya? Ahí te vamos a explicar qué le faltó al pobrecito factor 6. Que al final quisieron, lo tuvieron que borrar. Pero como cuando colocaron estos números, luego se dieron cuenta que el 6 no existía, no podían borrarlo, pues. O sea, no iban a cambiar al 7 por 6, al 8 por 7 y al 9 por 8, porque ya todos sabían los números. Hicieron simplemente, no existe el 6, puede haber sido por ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué más observamos? Que hay algunos que tienen la palabra, un subíndice llamado K, que es el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Cuál me importa más de todos ellos? Me importa el 2 y el 10. Los demás también son importantes, pero el 2 y el 10 son recontra importantes. Se pueden olvidar del 7 y 9, pero nunca del 2 y el 10. Ojo,
Ellos acá son vitamina K dependientes. ¿Qué significa? Para tener protrombina o para tener el factor Stuart Power o es el factor 10, necesito de la vitamina K. Entonces, si una persona, un animal tiene deficiencia de vitamina K, ¿podrá tener el factor 2 y 10? No. Y si no tengo el factor 2 y 10, no hay coagulación. ¿Se tiene la idea o no? Adiós, la coagulación. ¿Cuándo ellos te suenan a hemofilia? ¿Cuál te suena a hemofilia de todos ellos? ¿El 2 y el 10? No. ¿Que protrombina suena a hemofilia? El 8 y el Factor antihemofílico A y factor antihemofílico B. Las personas que tienen deficiencia de factor 8, factor 9, sufren de hemofilia. ¿De acuerdo? Ya está bien, estamos viendo que eso está ocurriendo, sí, está bien, ¿correcto? Todos tienen una palabra muy interesante, miren, que dice protrombina, proacelerina, proconvertina, antecesor, ¿me entienden? Algo anterior, fibrinógeno, como que no están completos, todos tienen la forma inactiva. O sea, los factores de coagulación, todos, excepto el calcio que están en la sangre, están en manera inactiva. O sea, en sangre tenemos el factor 1 inactivo, factor 2 inactivo, factor 5 inactivo, así es tener para hablar, todos inactivos. Excepto el 3 que se encuentra ¿dónde? En la matriz endotelal. ¿Y el 4 qué es? Calcio. El calcio es un ion, no hay inactivo en general, simplemente está ahí. No puedes activar al calcio, el calcio es un mineral, simplemente es calcio. ¿No tienen idea? El resto, todos el resto se encuentran inactivos. Si yo quiero la coagulación, todos son inactivos, ¿qué tendría que pasar? Tendría que ser activo. Entonces la protrombina, ¿qué pasará? Protrombina, trombina. Proacelerina, acelerina. Proconvertina, convertina. Fibrinógeno a fibrina. Coágulo es sinónimo, ¿de qué será el coágulo sinónimo? ¿De fibrinógeno o de fibrina? Fibrina. ¿De? Fibrina. Claro, porque el fibrinógeno es la forma inactiva. Entonces, ahora que tenemos que hacer todos estos factores de coagulación, tenemos que meterlo en algún lugar. Factor 12, activo e inactivo. Si digo factor 12, nada más. Inactivo. Y si le pongo factor 12 con la letrita A, Activo. bien. Y si está con la letra A, ¿significa que hay una cascada de coagulación? Sí. Si no veo la letra A, significa que no hay cascada de la coagulación. Bien, hasta ahí vamos bien. Hemos dicho que algunos son vitamina K dependientes, como quién, como el 2 y el 10, ¿te acuerdas? El 10, ¿me acuerdas? El 2 y el 10. El 2 y el 10 son los más importantes. El 2 y el 10 son los que le podría tomar yo. El 2, y casi todos, ¿de quién requieren? Calcio, que es un ion, no hay calcio activo ni inactivo, simplemente el calcio es calcio. La cascada de coagulación es algo simple como esto. ¿Ven ahí? Miren, esto nomás es la cascada de coagulación. Nada más. Ustedes lo van a poder ver mejor, pero y ahí terminamos con este estreno. Ahí justo terminamos. ¿Quién es el factor 1? Fibrinógeno. Entonces, miren cómo es esto, se llaman cascada. Este es el factor 1.
Y cuando hay una lesión, el factor 1 se vuelve factor 1A, que es la forma activa. El 1 es el fibrinógeno. ¿Se acuerdan? Ese de ahí era así. Y cuando pasa luego, ¿a qué pasa? Fibrina. Y fibrina es, ¿se entiende? Activo. Para que fibrinógeno pase a fibrina, tiene que haber una enzima. Esa enzima viene el factor 2. Si digo factor 2, ¿es activo o inactivo? Inactivo. Inactivo. El factor 2 es la protrombina. El factor 2 de la coagulación, ¿quién es? Protrombina. Y la protrombina voy a ponerle como un Pac-Man, pero está posumosal. Si está posumosal, ¿puede hacer algo? No. Entonces la protrombina sería esta de acá. El Pac-Man, pero que está con su posal. ¿Cuál sería la trombina entonces? Cuando pierde posal. ¿De acuerdo? Este sería la forma activa o no. Si yo quiero pasar fibrinógeno a fibrina, ¿qué necesito tener en sangre? ¿Protrombina o trombina? Trombina. Y siempre tiene que estar ¿quién? Calcio. ¿De acuerdo? Si yo de sangre le quito el calcio y tengo trombina, ¿podrá pasar fibrinógeno a fibrina? No. Entonces, el calcio, si lo quito el calcio de la sangre, ¿se formará el coágulo? Entonces el calcio, si hay una sustancia que elimina el calcio de la sangre, es un anticoagulante, porque estoy evitando la coagulación de la sangre. ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo? Sí. Pregunta del millón. Si en la sangre, el endotelio no se ha dañado para nada, ¿qué tenemos en sangre? ¿Protrombina o trombina? Protrombina, claro. Pero si se lesiona el vaso sanguíneo, ¿qué vamos a tener? Trombina, y la trombina va a transformar fibrinógeno en Fibrina. y fibrina es sinónimo de coágulo. No la fibrinógeno. Entonces, al final, para que haya coagulación, ¿a quién tengo que activar? Primero, ¿a la protrombina o al fibrinógeno? ¿Quién se activará primero? ¿Primero pasar a protrombina a trombina o primero pasar a fibrinógeno a fibrina? Protrombina a trombina, ¿cierto? Es una cascada. Protrombina pasa a trombina. ¿Para qué fibrinógeno pasa a fibrina? Entonces, toda la coagulación está involucrada ¿en quién? ¿En activar a quién? Protrombina. A la protrombina. Tengo que formar un complejo que le llamaría complejo activador ¿de qué? De protrombina. Correcto. Ustedes le están poniendo nombre, yo no. Otro le llaman complejo como una enzima. Protrombina. Si no hay lesión vascular, debería. Esto es lo mismo, es igual. Si no hay lesión, ¿debería estar el complejo? No, porque si está el complejo, protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina y se coagula. Entonces, si no hay lesión vascular, el complejo no debe estar. ¿Quién es el corazón de este complejo? El factor 10. ¿Se acuerdan que era vitamina K o no? El factor 10. Vean el factor 10. El factor 10 está aquí. Pero cuando el factor 10 se activa, ese sería exactamente, ya relacionando mejor, este sería el complejo protrombinasa. ¿Cuándo? Cuando activamos a quién? Al factor. Entonces, si hay alguna señal que al factor 10 lo activa, tenemos el complejo protrombinasa. Si el factor 10 se activa, protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. Y siempre que necesitamos tener calcio.
Entonces acá viene 2. Todo el meollo del asunto queda en activar a qué factor de la coagulación. 10. Al 10. En resumen, toda la cascada depende de a quién tenemos que activar. Al 10. Activar al factor 10. Y para eso hay dos vías. La vía de la ex y la vía de la in. ¿En cuál de las dos ven menos pasos? ¿En la ex o en la in? En la ex no. Extrínseca solo tiene 2 pasitos. Y miren la intrínseca. ¿Cómo activo la extrínseca, que es la más rápida? Acá nos quedamos. El endotelio se daña. Si el endotelio se daña, la sangre entra en contacto con la matriz subendotelial. ¿Y qué viene la matriz subendotelial? Colágeno y el colágeno iba con las plaquetas. Acá está el factor 3. O llamado también factor tisular. O llamado también tromboplastina. Cuando la sangre entra en contacto con el factor 3 que está escondido, ¿qué es lo que hace al final? Aquí en activo, al 10. Y el 10 pasa por trombina, y fibrinogen pasa a fibrina y la sangre se coagula. Eso es lo importante de coagulación. Y en todos los pasos siempre tiene que estar la vitamina K. La vitamina K. La vitamina K es importantísimo, la vitamina K. Listo, son 7:04. No prende las luces. 7:15. Empezamos el examen.